Buenos días a todos y todas. Agradecemos su presencia a esta convocatoria para esta rueda de prensa que hemos convocado para dar nuestra posición ante la presentación de la iniciativa de ley para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento del estado de Tlaxcala. Quienes estamos acá es el doctor Pedro Moctezuma, de Agua para Todos, Agua para la Vida, el doctor Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Omar Arellano, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México también, la compañera Alejandra Ramírez y Laura Méndez Rivas, de la Coordinadora por un Atoyac con Vida, y su servidora Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés. Vamos a dar lectura al boletín que hemos preparado. Posteriormente, el doctor Rodrigo Gutiérrez hará una intervención y al final les pedimos que vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Les pedimos de favor, si tienen preguntas, que digan su nombre, de qué medio vienen y para quién es la pregunta de quienes estamos acá. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la lectura de este boletín. Posición ante la presentación de la iniciativa de ley para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento del estado de Tlaxcala. La iniciativa presentada no es garante del derecho humano al agua, individual y colectivo, su saneamiento y preservación. Organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios, científicos y científicas, nos encontramos sumamente preocupadas ante la propuesta de ley para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento del estado de Tlaxcala, que se encuentra en comisiones en el Congreso, y exigimos que no sea aprobada, sino que se cuente con una ley que realmente garantice el derecho humano individual y colectivo al agua, su saneamiento, gestión integral y conservación. El martes 14 de febrero del año en curso, en la 9ª sesión ordinaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, la diputada Marcela González Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, presentó brevemente y entregó la propuesta con proyecto de decreto de ley para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento del estado de Tlaxcala, la cual se turnó a la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Recursos Hidráulicos y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Al respecto, organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios, científicas y científicos, quienes en las últimas 2 décadas hemos denunciado la grave devastación socioambiental de la cuenca del Alto Atoyac, manifestamos las siguientes preocupaciones. La iniciativa presentada no tiene como base el reconocimiento de que el 80% de los municipios del estado son parte de la cuenca del Atoyac, del Alto Atoyac, la cual ha sido reconocida como una región de emergencia sanitaria y ambiental con un alto impacto negativo de la contaminación de los ríos sobre la salud de la población. No se tiene en cuenta que a partir de los procesos de urbanización y particularmente de la industrialización, se ha generado un agotamiento de la disponibilidad hídrica. Se calcula que en el acuífero de Alto Atoyac, entre 2013 y 2020, se registró una disminución de 17.327 millones de metros cúbicos en su disponibilidad, que representa el 37.09% del total con respecto al 2013. De acuerdo con investigaciones del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales. Por tanto, la ley debe incluir la preservación de los actuales cuerpos de agua, ya sean superficiales o subterráneos. La iniciativa no es garante del derecho humano al agua individual y colectivo, ya que en la exposición de motivos se señala que se trata de regular el derecho humano al agua, haciéndolo compatible con la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el Estado. Es decir, que el derecho al agua se condiciona a la existencia de la infraestructura y a lo dispuesto en la propuesta de ley y no al revés, como debería de ser una ley y el desarrollo de esta infraestructura para garantizar el derecho humano al agua. Es también violatoria del derecho humano al agua porque en la exposición de motivos se señala que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que son necesarios entre 50 a 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubren las necesidades básicas, cuando en realidad lo que la OMS ha señalado es que 50 litros al día constituye un acceso intermedio que todavía presenta algunos riesgos a la salud
que estas cantidades son solamente indicativas, ya que pueden diferir de un grupo a otro en función del estado de salud, el trabajo, las condiciones climáticas y otros factores. Además, viola el factor de asequibilidad del derecho humano al agua, que indica que los costos de abastecimiento de agua no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos, que la capacidad de pago de la persona debe tomarse en consideración antes de proceder a la interrupción del servicio y que en ninguna circunstancia se debe privar a una persona del mínimo indispensable del agua, mientras que la iniciativa indica en el artículo 66 que se podrá suspender el servicio de agua potable por falta de pago de las tarifas establecidas en esta ley y su reglamento. Entonces, el agua no se considera un derecho humano, sino una mercancía que deberá medirse. La ley establece la instalación de medidores, dejando así el agua disponible a quien pueda pagarla, sin considerar que en el ámbito doméstico muchas familias utilizan esta agua también para la manutención de animales para el autoconsumo. Gracias. La propuesta que se ha presentado centraliza y desconoce la gestión y administración del agua que realizan las comunidades a través de sus comités comunitarios, los cuales son grupos de ciudadanos elegidos por sus comunidades. Este mecanismo ha garantizado por décadas a las y los habitantes del abasto de agua potable desde una visión de servicio y compromiso comunitario. Una ley respetuosa de estas prácticas debería fortalecer esta figura que representa un verdadero mecanismo de participación ciudadana en la gestión del agua. Sin embargo, no los menciona. La iniciativa les quita la responsabilidad a las industrias sobre el tratamiento de sus aguas residuales contaminantes, siendo este sector el que vierte las sustancias más tóxicas a los cuerpos de agua, principalmente el río Atoyac. Por el contrario, se centra en plantear el tratamiento de agua a través de organismos operadores, pudiendo además concesionar el tratamiento, generando así la probabilidad de iniciar un proceso de privatización del tratamiento de aguas residuales. No establece mecanismos mediante los cuales la ciudadanía, de manera individual o colectiva, podamos participar en la toma de decisiones que afecten no solo nuestro derecho humano al agua, sino la integridad de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, en términos de ecosistema. Ello viola la observación número 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmada por el Estado mexicano, que señala que el derecho a participar en los procesos de decisión que puedan afectar el ejercicio del derecho al agua debe ser parte integrante de toda política, programa o estrategia con respecto al agua, así como el artículo 4 de la Constitución Política de nuestra nación. El artículo 4 constitucional, reformado en 2012, reza: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo, subrayo, la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de estos fines. Está en debate actualmente la Ley General de Aguas a nivel federal y por lo tanto los legisladores en Tlaxcala podrían dar un paso innovativo de vanguardia alineando la nueva ley con participación comunitaria y de la sociedad civil a la Ley General de Aguas que está por aprobarse. Tomando en cuenta lo anterior, es inaceptable que la iniciativa criminalice la protesta social. En el artículo 129, fracción séptima, indica que comete infracción quien realice campañas con fines de lucro o beneficios personales con el objeto de incitar a la comunidad a incumplir con los ordenamientos contenidos en la presente ley. Así, por ejemplo, si un grupo de ciudadanos protesta ante el encarecimiento injustificado de los costos del servicio de agua potable, podría ser acusado de hacer campaña contra esta ley y ser sancionado.
Asimismo, los artículos 2, 4 y 27 constitucionales consideran que el acceso a aguas nacionales es sobre todo un derecho humano y de los pueblos. En segundo lugar, es un privilegio a ser gozado siempre que el concesionario cumpla con las condiciones requeridas para asegurar, como establece el artículo 27, una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Consideramos que los elementos señalados hacen inviable e incompatible con el enfoque de derechos humanos la iniciativa de la ley que se presenta. Y por esto exigimos: 1. Que se legisle respecto a una ley que garantice el derecho humano individual y colectivo al agua, su saneamiento, gestión integral y conservación, para garantizar no solo que el agua sea accesible y asequible, sino que también se conserven los actuales niveles de agua superficial y subterránea para que las siguientes generaciones puedan disfrutar de ella. 2. Que para la construcción de la ley se lleven a cabo foros de consulta en los que se incluya la voz de las comunidades, los comités comunitarios, la sociedad civil y la academia. 3. Que el sustento para la construcción de la ley no sea responder al Plan Estatal de Desarrollo, sino a la situación de emergencia sanitaria y ambiental que vivimos en el estado de Tlaxcala. 4. Que se establezcan claramente que en el cuerpo de la ley y los mecanismos para prevenir y orientar la eliminación progresiva de la contaminación, dejando clara la responsabilidad de las industrias en este proceso. Aunado a lo anterior, hacemos presente que en el Congreso de la Unión se debe aprobar una ley general de aguas, acorde con el espíritu del párrafo 6 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se constitucionalizó en 2012 el derecho humano al agua, mientras que esta propuesta en Tlaxcala podría contravenir dicha ley. Las leyes estatales tendrán que adecuarse a esta próxima ley general, por lo que en el momento de avanzar a una ley estatal no es el adecuado. Informarnos también que el día de hoy hemos hecho llegar vía oficio a las y los diputados del Congreso local un documento con nuestra posición ante la propuesta de ley en el que abundamos las preocupaciones que aquí hemos expuesto. Tlaxcala de Xicontencal, Tlaxcala, México, a 20 de febrero de 2023. No hay justicia social sin justicia ambiental. Vocerías: licenciada Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés; Laura Méndez Rivas y Alejandra Ramírez Varela, de la Coordinadora por una Toalla con Vida; el doctor Omar Arellano Aguilar, investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM; el doctor Pedro Moctezuma Barragán, integrante de Agua para Todos, Agua para la Vida e investigador de la UNAM; y doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A continuación, el doctor Rodrigo hará una serie de consideraciones técnicas de carácter constitucional relativa al contenido de esta iniciativa. Entonces, por favor, Rodrigo. Gracias. Bueno, muy rápidamente, desde un punto de vista jurídico-técnico, hay que recordar que el artículo 1 de la Constitución exige a todas las autoridades del Estado interpretar la Constitución junto con el derecho internacional de los derechos humanos. Eso no está separado. En el derecho internacional de los derechos humanos existe una observación general, que es la número 15, en donde se establecen una serie de principios y de lineamientos y de obligaciones hacia todas las autoridades del Estado, incluyendo, por supuesto, al Congreso de Tlaxcala. De la lectura de la iniciativa, se perciben a la vista, de forma muy evidente, problemas de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad.
Esta iniciativa, si pasara así, crearía una ley inconstitucional e inconvencional. Eso significa que chocaría contra la Constitución y chocaría contra el derecho internacional de los derechos humanos. Ya se señaló aquí las razones por las cuales se produce ese choque, simplemente las resumo. Prevé la suspensión del servicio, eso está prohibido por el derecho internacional. No se puede, el derecho al agua es un derecho del que depende la vida de las personas. Por lo tanto, cortar el servicio de agua, pues es gravísimo. Eso está prohibido por el derecho internacional y esta iniciativa lo prevé. No dar agua a asentamientos irregulares. Eso también lo prevé la iniciativa. Eso está prohibido por el derecho internacional. Es un bien fundamental, ya lo dije, para la vida. Por lo tanto, si una familia se vio obligada a asentarse en una zona no regulada, eso no le permite al Estado no dotar de agua a esa familia. Eso es un crimen. ¿Cómo no le vamos a dar agua porque está en un asentamiento irregular o porque no tiene propiedad? Eso está prohibido por el derecho internacional. No reconoce la gestión comunitaria, esto ya también se dijo. La observación general número 15 establece con toda claridad que el Estado no puede inmiscuirse de manera arbitraria en la gestión comunitaria. Aquí ni siquiera se reconoce. No tiene ningún artículo sobre el derecho a la información, sobre el derecho que tienen las personas en Tlaxcala a acceder a la información. El contenido esencial del derecho humano al agua establece como una de sus prioridades el acceso a la información. Y sin embargo, esta iniciativa ni siquiera lo menciona. Y, en tercer lugar, lo cual también es muy, muy preocupante, es que esta iniciativa criminaliza la manifestación de las ideas, que es un derecho que está establecido en la Constitución. Y sin embargo, aquí se dice que quien se manifieste en contra de esta ley podrá ser sancionado y no queda muy claro con qué penas, pero la iniciativa abre la posibilidad de utilizar el derecho penal. Eso es delicadísimo también. Bueno, yo quería simplemente hacer como este cierre con un análisis técnico. Gracias. Gracias, Rodrigo. Pues vamos a abrir a preguntas. Quien tenga preguntas, como ya comenté anteriormente, por favor dice su nombre y a quién va dirigida la pregunta. Lupita. Gracias. Guadalupe de la Luz, del periódico La Jornada de Oriente. De acuerdo ya a todo este análisis que ustedes realizaron y en el supuesto de que la ley fuera aprobada en estos términos, sería desde luego impugnable, ¿no? Ustedes procederían entonces a un recurso jurídico para echar abajo esta ley. ¿Y qué tan procedente sería también? De acuerdo a todo ya esto que ustedes nos mencionan. Bueno, la presentación de los recursos dependerá de lo que la sociedad organizada decida hacer. A mí lo que me toca es hacer, digamos, una apreciación técnico y evidentemente cualquier amparo que se presente, si esta iniciativa fuera aprobada en los términos en los que está, cualquier amparo de una forma ostensible va a prosperar porque esos artículos son claramente contrarios a la Constitución y al derecho internacional de los derechos humanos. En este momento, bueno, lo que esperamos es que no se apruebe, por eso estamos haciendo hoy esta conferencia de prensa, por eso entregamos el documento ya con todas estas consideraciones. Es un documento mucho más amplio que entregamos tanto a la diputada que está proponiendo la iniciativa, pero también a los presidentes y a quienes se les turnó la iniciativa y a quienes integran las comisiones. Entonces, la intención pues es que no se apruebe, sino que realmente se abra un diálogo donde se pueda aportar para hacer una ley que garantice y respete los derechos humanos, ¿no? Creo que en el marco, ya lo dijimos acá, en el marco constitucional y en el marco de derechos humanos, en la ley internacional en materia de derechos humanos, está equiparable, tiene que ocurrir así, ¿no? Por eso en este momento no estamos pensando ya en meter recursos o hacer acciones al respecto, sino lo que estamos pidiendo es que el Congreso abra el diálogo, abra las puertas para dialogar e incluya la participación ciudadana. O sea, ya lo dijimos también en el boletín, en las comunidades hay comités de agua que efectivamente tienen un montón de problemas, pero que no se puede invisibilizar que ahí hay una experiencia de muchos años y más bien se les tiene que dotar de herramientas para hacer frente y seguir con esta gestión comunitaria del agua. Carla Muñetón, del Sol de Tlaxcala. Preguntarles, señalaban el artículo 129 que habla de esta prohibición para pues protestar cuando vemos que los derechos, en este caso del agua, pues son lacerados. Amarra, por así decirlo, a las asociaciones para poder
seguir con su labor, como es el caso de ustedes, ¿no? Que por mucho tiempo pues han promovido las nulas acciones que se han hecho en el Zaguapan y cuestiones así. ¿De qué forma, en caso de que se apruebe, les repercutiría? Y también esto, en caso de que se apruebe y tampoco se ha tomado en cuenta todos los señalamientos que hacen, ¿no tendrían la posibilidad de ustedes pues pronunciarse como asociación, tal como lo han hecho? Yo creo que podríamos seguir con la acción, digamos, la ley en esta propuesta es lo que propone. Sin embargo, como ya se dijo también, en materia de derechos humanos tenemos el derecho para hacerlo. O sea, ahí hay bueno, Rodrigo lo podrá explicar mejor, pero ahí se contrapone al derecho internacional. Y por lo tanto, no, digamos, ahí habría que ver qué mecanismo, digamos, jurídico, eso no quita que de facto, o sea, que en los hechos no podamos seguir haciendo el trabajo que estamos realizando, ¿no? Si pone una traba, pero no imposibilita el trabajo de por sí que hemos venido documentando, que además, pues como ustedes saben, ha sido de 20 años, ha sido con investigaciones científicas, tampoco es una cuestión de lo que se nos ocurra, sino científicamente lo que está ocurriendo en este territorio, y ahí está la evidencia. ¿Quisieras abundar? Sí, no, es un esfuerzo de intentar evitar que quienes se han venido expresando y manifestando y generando información en relación con el agua, que es de enorme valor para la sociedad tlaxcalteca, no lo puede hacer. Están intentando que no se haga. Ahora, eso no quiere decir que lo van a lograr, pero sí ahí hay un amago, es una suerte de amenaza inconstitucional. Sí. Y por otro lado, ese es un reto. De acuerdo a la reforma del artículo 4, se plantea la participación ciudadana como coadyuvante. Entonces, la ley que Tlaxcala necesita debe de partir del trabajo de las comunidades, de la sociedad civil. Y en este sentido, el Congreso tiene la oportunidad, como señalé antes, de ponerse en la punta una nueva generación de leyes y lograr atender la crisis del agua en Tlaxcala, la crisis de contaminación, de una manera ejemplar. Por otro lado, también se aprobó el acuerdo de Escazú hace poco, en donde obliga al Estado, y ahí sí lo obliga, a considerar la participación de la sociedad civil, ¿no? Entonces, digamos, instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que el Estado está obligado, hay varios a los que podemos recurrir para, y por eso estamos hoy denunciando que esta iniciativa contraviene lo que ya se logró en materia de derechos humanos, ¿no? Suri Escamilla, de Expediente Político. Con la experiencia de la Ley de Protección al Ambiente que se evaluó hace algunos meses, ¿confían en que habrá esta apertura para poderles sumar a la discusión de esta ley? Sí, confiamos. O sea, de hecho, más que confiar, es un derecho que tenemos y es una obligación que tienen las diputadas y los diputados de abrir este diálogo con la sociedad civil. Entonces, por eso estamos también, antes de que se apruebe, ya que fue anunciada, pues dando los argumentos y las consideraciones que creemos que son pertinentes para una ley. Eso estamos haciendo. En caso de que se avance hacia allá, ¿prevén movilizaciones? ¿Qué tipo de acciones pretenden realizar en caso de que se avance hacia la ley como está propuesta? Bueno, aunque no sé, o sea, ahorita lo que hemos acordado, porque acordamos con las comunidades, es empezar, porque es una iniciativa que está muy callada, tampoco se había puesto en la esfera pública, está muy escondida, y lo que estamos planteando, pues es un trabajo comunitario de difusión de lo que está proponiendo. En este momento es lo que estamos planteando, esa acción de difusión para que la ciudadanía conozca y la ciudadanía pueda también ir determinando qué acciones realizan, ¿no? En este momento lo que estamos haciendo es, y lo que queremos, y por eso estamos poniendo como petitorio que se abran foros de discusión pública. Y es a lo que estamos invitando al Congreso del Estado, a que abran foros de discusión. No queremos pensar más allá, porque creo que en este momento es donde queremos hacer la fuerza para poder abrir el diálogo. Para poder preguntarle si recurrirían a un amparo, o sea, viendo el documento, sobre todo que es inconstitucional el tema del agua, preguntarle si recurrirían a un amparo en caso de que pues Morena, que es la bancada que está pues proponiendo esta iniciativa, que no les hiciera pues una apertura al diálogo. Sí. Bueno, valoraríamos las acciones hacia adelante. Ahorita no podríamos decir qué tipo de figura sería, sino tendríamos que valorar en función de lo que vaya ocurriendo. No, insisto, no es algo que podamos decir. Lo que queremos es que no se apruebe y que antes de que se apruebe se abra a foros de discusión con participación de las comunidades,
pero también con participación de expertos y expertas que han estado trabajando en estos marcos jurídicos de derecho al agua. Quienes están acá, por lo menos Pedro, Rodrigo y Omar, han estado participando en la iniciativa de ley de aguas federal. Entonces hay una gran experiencia y un gran conocimiento y expertise, y también en las comunidades ha habido un trabajo fuerte durante mucho tiempo. Los mismos comités comunitarios de agua potable tendrían que ser tomados en cuenta porque tienen una experiencia de gestión. Entonces, en este momento estamos pidiendo esa apertura para que la ciudadanía sea escuchada y se pueda, en todo caso, readecuar o más bien reestructurar esta ley que sea garante de los derechos humanos. También Angulo de Femocentro, con esta experiencia técnica, jurídica y previendo que no den la posibilidad a los diputados a esos foros de consulta, ¿ya han analizado la posibilidad de que ustedes, como organizaciones o en conjunto con alguien más, puedan ustedes proponer una iniciativa que contrarreste la de los diputados? Bueno, en este momento no estamos haciendo una propuesta completa general, estamos poniendo más bien sobre la mesa la discusión de lo que debería ocurrir, ¿no? Creemos que tiene que ser participativa, insistimos en eso, perdón que sea reiterativa, pero insistimos en que tienen que consultar a toda la ciudadanía porque el tema del agua nos atañe a todas y todos. Y en ese sentido, valoraríamos en el equipo de tanto de las comunidades como científicos y científicas si son las posibilidades, pero en principio quien tiene la obligación de abrir la puerta son las legisladoras y los legisladores. Y eso es lo que estamos pidiendo, nuestro derecho a la participación. Ahí no creemos que eso es lo que más convendría en nuestro estado de Tlaxcala, una participación activa con diálogo abierto que permita generar una sola ley que garantice los derechos humanos en el territorio. ¿En qué tiempo ya esperan la respuesta del Congreso para la realización de estos foros? Lo más pronto, o sea, esperamos que se pronuncien al respecto lo más pronto posible y que puedan abrir las puertas, ¿no? Estamos en espera. En el documento que les entregamos pusimos dirección tanto de correo electrónico, teléfonos, o sea, tienen pues ahí los datos para que puedan abrir. Estamos esperando, hoy se entregó el documento, en estos días estaríamos esperando una comunicación por parte de las legisladoras y los legisladores. Preguntarle si no consideran que sería mejor ir presencialmente al Congreso local y pues acercarse con, en este caso, la diputada Marcela González Castillo en lugar de enviar un oficio. Sí, totalmente. También lo consideramos como parte de las acciones, tener un diálogo. De hecho, con ella tuvimos un diálogo ya cuando había una primera propuesta que tenía ya elaborada, dimos nuestros aportes, se modificó a esta nueva propuesta que hoy está presentando y digamos ya hubo un primer diálogo, ya mostramos también nuestros argumentos, ahora está más completo en base a esta nueva propuesta que generaron, pero por supuesto que buscaremos también el diálogo, no solo con ella, sino con quienes se turnó ya la iniciativa para poder dialogar con respecto a eso. Son todas las vías que ahora estamos impulsando, no es una única vía la conferencia de prensa, sino son varias vías que estamos implementando a la par para que pueda darse estos foros de discusión. También no sé si mis compañeras quisieran hacer alguna intervención. Pues sí. Sí, gracias. Yo, a mí me gustaría poderles sensibilizar en términos de que esta es una de las cuencas hidrológicas más contaminadas del país. El problema de contaminación del río Atoyac, del río Zaguapan, del Xochiac, ¿no? Toda esta zona, es evidente que desde décadas ha sufrido la contaminación industrial y urbana. Entonces, una iniciativa de ley pues debería de responder a este síntoma que se está presentando acá. Y resulta que se desconoce por parte del documento la situación que finalmente ha motivado incluso que a nivel federal se hagan propuestas, ¿no?, para poder modificar esa trayectoria que ha sufrido la cuenca. La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2017 fue muy clara y desde ese año hasta la fecha no ha habido una respuesta integral como se pidió en la recomendación. Esta nueva iniciativa, esta iniciativa de ley no reconoce el instrumento rector
que impulsa a los diferentes niveles de gobierno, desde el federal hasta el municipal, de hacer acciones para remediar no solamente la calidad del agua, sino toda la integridad del ecosistema, que está en grave daño por los contaminantes, pero que a su vez se refleja en la salud pública de los que viven cerca de estos cuerpos de agua. Entonces, me parece que estamos en un momento muy importante en donde se pueda dialogar. Yo creo que, y confiamos que, como se ha venido dando, que podamos entrar en comunicación, que esto se permee a una iniciativa de ley y que en consecuencia se actúe para que se sienten las bases de esta restauración ecológica hídrica de la cuenca del Alto Atoyac. ¿Qué pasa entonces con los foros? ¿En verdad están aportando? ¿En verdad van a apoyar a que se lleve a cabo lo que acaba de mencionar? ¿Cuáles foros? Porque los que hemos convocado nosotros, los que se han hecho en el Congreso, si quisieras precisar, los que nosotros... ¿Se hizo un foro en la Universidad de la UAC? Ahí fue el que convocamos nosotras, claro. Justo, ha habido una cerrazón gubernamental y lo que nosotras hemos hecho es abrir espacios de foros donde se presentan investigaciones con el mayor rigor científico que están aportando información, ¿no? Por supuesto que sirven, claro, en ese foro participaron no solo el equipo de científicos y científicas que ha venido acompañando este proceso, sino las investigaciones que se han estado realizando en la cuenca del Alto Atoyac, tanto en contaminación de agua, como de suelos, como de salud, y el metabolismo en toda la cuenca del Alto Atoyac. Eso lo hemos puesto sobre la mesa, digo, el trabajo de 20 años ha servido para que hoy estemos aquí hablando de que es necesario plantear un programa integral de saneamiento, que desde las comunidades hemos aportado ya una propuesta. Yo creo que eso ha servido también para tener la información para decir, esta propuesta de ley de aguas no puede pasar, porque en ese foro los compañeros y compañeras del CUPREDER fue que aportaron que el acuífero ha disminuido del año 2013 al año 2020. O sea, es información que tiene que servir y que ponemos a disposición para que tanto la ley como la política pública se base en esa información y no se base en, no sé, en supuestos o no se base en consideraciones propias. Ahí está la información y por supuesto que han servido. No sé si quisieran. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No está llegando esa información con el gobierno? ¿Ellos no tienen interés? ¿Qué es lo que está pasando para que finalmente hagan una ley que está violando los derechos humanos? Bueno, ¿qué está pasando? Es lo que está pasando desde hace 20 años. Yo creo que hay una actitud sistémica por parte de los gobiernos de negar las realidades y de construir políticas públicas que no responden a las necesidades de las comunidades. Este gobierno no es la excepción, es sistemático, es actuar en los gobiernos, en los congresos, de hacer leyes que no respondan a las realidades de los y las ciudadanas. Por supuesto que hay intereses y eso hay que reconocerlo. Sin embargo, desde la sociedad civil hemos estado aportando y hemos evidenciado a nivel estatal, porque a nivel federal, recuerden ustedes que se firmó un convenio de colaboración del Grupo de Coordinación Interinstitucional, donde ahí mismo se ha reconocido que estamos en una región de emergencia sanitaria y ambiental. Lograr la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2017 tiene que ver con una fundamentación de la problemática y es un documento oficial, el primer documento que reconoce el riesgo de la población a enfermar por la contaminación, y eso se dio por las investigaciones que se han presentado en foros como el de octubre, ¿no? Toda esa información que es técnica, científica, que desde nuestra perspectiva no tendríamos que tener, pero que se obliga a las comunidades a tenerla, porque en la realidad empírica de lo que está pasando es claro y es evidente. Las comunidades han estado denunciando que se ha contaminado, que la población está muriendo, y eso tendría que ser suficiente para que el gobierno actuara. Bueno, eso no se da así, y en ese sentido se tiene que argumentar técnica y científicamente, y ahí están las investigaciones que, como digo, fueron múltiples, multidisciplinarias, de instituciones públicas, privadas, y la información le hemos puesto. ¿Qué está pasando?
pues más bien les pediría fueran a preguntar a la gobernadora o a quienes son los tomadores de decisiones para preguntarles qué está pasando. Desde lo que nosotras creemos es que hay una simulación y hay un no reconocimiento de lo que ocurre en las comunidades, no porque no sepan, sino porque hay intereses, creemos, que están moviendo eso. En ese sentido, pues también habría que pedirles la respuesta a las autoridades, qué es lo que hemos hecho como sociedad civil durante 20 años para no permitir que esta violación de derechos humanos siga ocurriendo de manera sistémica. No es fácil, pero ahí hemos logrado ese tipo de acciones que han permitido poner en la mesa pública estas discusiones. ¿Cuáles son esos intereses? Porque está hablando de esos intereses. Y los intereses, incluso algunas organizaciones, desde partidos políticos, desde los gobiernos de hace más de 30 años, han utilizado la contaminación como trampolín político. Yo diría, preguntémosle a ellos cuáles son esos intereses. El nuestro... Está diciendo que hay intereses ¿Cuál es su nombre y de qué medio, perdón? M Noticias Tlaxcala. M Noticias Tlaxcala. Bueno, yo creo que cada quien responde a los intereses, como usted dijo, de trampolín político, de proselitismo político, de puestos políticos. Hemos visto y señalado también que hay intereses industriales, suponemos que es a eso. Sin embargo, hemos también puesto sobre la mesa la discusión de la necesidad de avanzar en la garantía y respeto de los derechos humanos. Y eso es lo que hemos hecho como sociedad civil junto con la academia. Buenos días, mi nombre es Paola Torres de Escenario Tlaxcala. El año pasado se dio a conocer que iba a haber un corredor turístico en el río Zaguapa. Desde la perspectiva de lo que han venido ustedes trabajando, el gobierno ha tenido acercamiento con las comunidades aledañas al río, y si es así, bueno, ¿cuál ha sido ese acercamiento que ustedes tienen algún conocimiento? Y también, ¿cuál es la perspectiva o los impactos que ustedes creen que va a tener este tipo de corredor? Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, acciones aisladas en espacios muy pequeños no sirven. Y lo hemos insistido, la recomendación lo dice, tiene que haber un programa integral de saneamiento para toda la cuenca. Hacer acciones solo de 2 plantas o de este corredor no sirve, lo único que hace es justificar presupuestos que no llevan a resolver la problemática. Esta misma ley de aguas, si no está dentro de un programa integral de saneamiento, otra vez no sirve. Y hemos insistido mucho en eso. Nosotras hemos aportado ya información en la propuesta integral de saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac por parte de las comunidades, y creemos que las acciones que el gobierno emprenda tienen que estar dentro de un programa integral de saneamiento. Si eso no ocurre, nos servirá para nosotras el hecho de plantear un corredor en poco más de 2 kilómetros, pues es otra vez una simulación, porque primero, ¿cómo van a sanear el agua que viene más arriba? Y luego el agua, si la sanean, en el supuesto sin conceder, que no sabemos, pero si la sanean, ¿para dónde va a ir esa agua otra vez? O sea, otra vez son presupuestos que se están destinando a acciones que no responden a la problemática, ni siquiera al mandato que se les dio en la recomendación 10/2017 de un programa integral de saneamiento. Son acciones otra vez aisladas que lo que están haciendo es volver a violentar derechos humanos, ¿no? O sea, eso ahí está, lo hemos puesto en discusión y lo seguiremos insistiendo. Fabiola Márquez, de la Bestia Política, preguntarle, aparte de ustedes como organización, ¿qué otras organizaciones apoyan, más bien están en contra de esta aprobación de ley? Bueno, ahorita aquí al final del documento del boletín que les acabamos de pasar, pues están los grupos comunitarios, son grupos comunitarios, sobre todo la Pastoral Social y algunas organizaciones en Tlaxcala, y a nivel nacional pues está aquí Pedro Moctezuma, que es de Agua para Todos, Agua para la Vida, está la Coalición Mexicana del Derecho Humano al Agua, está la Coalición de la Cuenca de la Independencia, y hay otras, el Espacio DESC, y hay otras organizaciones en lo individual que están apoyando. Por supuesto, nosotras somos parte de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas, entonces tenemos articulación a nivel nacional y también en el trabajo comunitario con los grupos de pastoral social. No sé si quisieran, ¿no? Bueno, no sé si hubiera más preguntas, y si no, pues les agradecemos. Bueno, perdón, Rodrigo. Nosotros muy rápidamente, lo estábamos comentando ahora, el relator de agua pues vendrá en visita próxima, en 2 semanas, el relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua,
que ya está, digamos, en alguna medida informado sobre lo que ocurre en Tlaxcala. Y Pedro, el nombre del relator es Pedro Arrojo, y entonces pues seguramente que prestar atención a lo que está ocurriendo en la cuenca de la Toyaca, en el Alto Toyaca. ¿Dónde va a estar? Cuando me dijo que en 2 semanas, pero no tiene fecha específica todavía. Estamos organizando la agenda porque se va a entrevistar con el Congreso de la Unión. Vamos a tener un evento en la Facultad de Arquitectura en la UNAM el 17 de marzo y habría la posibilidad de invitarlo a venir a Tlaxcala, dependiendo de ya los ajustes a su agenda. Hagan una foto con el oficio. Aquí está el oficio. ¿Quieren tomarle nomás el oficio? Otra, por favor. Creo que incidiría nivel de la comunidad. Pensando yo en la cosa, ahí ya la final, ya agarró carril, ¿no? Y la gente de aquí, es como que la acción. Y ya se puede mencionar lo que ¿De eso van a esperar una respuesta? ¿Les dieron cita o van a No, lo entregamos hoy en la mañana. Está acusado apenas hoy en la mañana para que nos den una respuesta, sí. Estamos poniendo las consideraciones, ¿no? Pero esperamos una respuesta, dejamos eso así. ¿Tiene un boletín? Sí, el boletín, no sé. Allá, por favor, en la entrada están los boletines. Si allá los piden, por favor. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. Nada más una pregunta. ¿En esos foros hay una No. No,